por ejemplo, yo no tengo que estar en Bolivia, ir a una agencia y comprar. Bien puedo adquirirlo de una agencia o vía internet desde el exterior. Entonces, basta que se origine la salida en Bolivia, aunque yo adquiera el pasaje desde la Argentina, por ejemplo, qué sé yo, mi mamá está en la Argentina y me lo compra el boleto y me envía, igual tiene que pagarse ese impuesto. Eso dice la ley. Ahora, la segunda parte, ¿quién paga el ISAE? El ISAE pagan todos los bolivianos y extranjeros residentes en el país. De arriba de 3 meses ya se considera que residen en el país y por lo tanto cuando salen los extranjeros después de 3 meses igual tienen que pagar el ISAE. ¿Ya? Voy a volver a lo que es la ley 843 y después nuevamente vemos este cuadrito. ¿Qué dice la ley 843 para que se acostumbren a manejar ambos documentos? El artículo 1 del Decreto Supremo 22.556 que reglamenta el ISAE dice: todos los viajes de pasajeros desde cualquier punto del país al exterior por cualquier medio de transporte aéreo nacional o extranjero están sujetos al impuesto ISAE. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, aerolíneas como el BOA, eh, algunas están aperturando vuelos internacionales como EcoJet, Amazonas inclusive, que están autorizadas para transportar pasajeros al exterior. O bien puede ser inclusive líneas del exterior que están instaladas en el territorio boliviano. Entonces, igual estas líneas están obligadas a pagar el ISAE. Y aquí hace la aclaración que mencionábamos, que aunque los pasajes sean adquiridos en el exterior, siempre que el vuelo se origine en territorio nacional, tiene que pagar el ISAE. ¿Qué nos dice la ley de las exenciones que muchos de ustedes hacían la consulta el día de ayer? Para empezar, aclara que son sujetos pasivos todas las personas individuales residentes en el país, ¿sí? Que salgan del territorio boliviano por cualquier motivo, puede ser estudios, comercio, negocios, turismo, etcétera, tienen que pagar el ISAE. Además, se entiende que por extranjeros residentes en el país a los fines y efectos de este decreto, la permanencia en el territorio nacional sin limitación de tiempo, cuando asimismo quienes hubieran ingresado al país por un lapso mayor a 90 días. ¿Sí? Si es menor, por ejemplo, ha venido de turismo, se queda una semana y se va, entonces no estará grabado con este impuesto. Pero si se queda, sí, ya reside. Están exentos los pasaportes diplomáticos o consulares otorgados o visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores oculto. Las personas que viajan con carácter diplomático o consular tienen que tener una autorización que emita el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. No pueden decir yo soy diplomático, etcétera. Tiene que acreditar tal condición para que surta efecto la exención de este impuesto. También se encuentran exentas las personas que conforman la tripulación. ¿Qué significa eso? Los pilotos y en general los asistentes de vuelo, azafatas y los varones también que apoyan en los vuelos no estarán sujetos a este impuesto. Ahora, el impuesto a las salidas aéreas al exterior estará incluido en el boleto o billete aéreo, detallándose el impuesto en forma separada. Se designan agentes de percepción en las líneas aéreas que operan en el país y realizan vuelos internacionales desde Bolivia al exterior. ¿Qué significa eso? Cuando las agencias de viaje venden un boleto a la persona, ellos tienen que cobrar este impuesto y se constituyen en agentes de percepción de este impuesto. Este deberá ser pagado al fisco en forma mensual, en la forma, plazos y lugares que establezca la ley. De acuerdo a su último dígito del NIT, pagarán este impuesto junto con los otros impuestos, mandarán la declaración en forma virtual, el pago podrá hacerse en efectivo en entidades financieras o a través de transferencias bancarias por las entidades financieras autorizadas para tal efecto. No todas las entidades financieras recaudan el pago de impuestos.
También aclara que las líneas aéreas van a ser responsables de controlar el pago del ISA, lo que les decía, ¿no es cierto? En el caso de que por algún motivo en una fiscalización determinara que no se le ha recaudado o habiéndosele retenido no se ha pagado, entonces se va a acudir no solamente a la línea aérea, sino a las agencias de viaje también, que no hubieran retenido este impuesto correspondiente. El hecho generador del impuesto será el momento del embarque del pasajero o la aeronave en el aeropuerto. Hay un control cruzado, si se quiere, porque hoy en día, por ejemplo, se compra un pasaje y el vuelo se lo puede realizar durante un año inclusive. Si bien tiene una fecha fija y lo usual es que el pasajero utilice su pasaje de avión en esa fecha establecida, pero si por cualquier motivo no toma ese vuelo, esa persona tiene derecho, digamos, al cambio de vuelo durante un año, ¿sí? Entonces, el hecho generador va a ser en el momento en que aborde el pasajero en la aeronave correspondiente, ¿ya? Mire, es un impuesto, lo que les decía, bastante cortito, lo que es el ISAE, y aquí vamos a un poquito complementar. Aquí, ¿quiénes no pagan impuesto? ¿Cuál es la alícuota? ¿Qué formularios? ¿Cuándo se debe pagar? Todo eso. Entonces, un poco recapitulando. ¿Quiénes no pagarían el impuesto? Los diplomáticos, que están catalogadas como tipo A, los miembros de la tripulación en vuelos comerciales al exterior debidamente autorizados, los miembros de delegaciones deportivas que cumplan actividades de representación oficial con el certificado del Viceministerio de Deportes y otros establecidos en leyes especiales, ¿ya? ¿Cuál va a ser la alícuota? La alícuota de un impuesto puede ser porcentual o puede ser fija. En este caso, la alícuota del impuesto se diferencia en forma casi anual. Y actualmente el ISAE, bueno, vamos a hablar de las últimas 3 gestiones. En la gestión 2018, la alícuota de este impuesto era 338 bolivianos, que estaba respaldado en la resolución 39 del 2016. En la gestión 2019 subió a 348, 10 bolivianos. Estaba respaldado en la resolución 23 del 2017. Y aquí nos llama la atención lo siguiente. En la gestión 2020 es 356 bolivianos, que está respaldado en una resolución del 2018, es decir, se ha mantenido estable en el tiempo por toda la situación que ustedes saben que hemos vivido el año pasado, de los 21 días, la pandemia y todo eso, más o menos se ha establecido, ¿ya? La alícuota actual vigente son de 356 bolivianos. ¿En qué formularios se debe reportar y pagar este impuesto? El pasajero no tiene que hacer un formulario. Además de pagar su impuesto correspondiente, queda exento de cualquier otra responsabilidad. El agente de percepción, las líneas aéreas, tienen que declarar este impuesto en el formulario 272. Y en todos los impuestos se van a fijar la boleta 1000. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que por X o Z motivo no lo paguen en plazo, paguen parcialmente, entonces van a regularizar con la boleta 1000 este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Con qué periodicidad? De parte del pasajero, cada vez que compre el pasaje, va a tener que pagar el impuesto correspondiente. Pero el agente de percepción no es que todos los días va a pagar lo que ha recibido, sino va a ir acumulando y en forma mensual, de acuerdo al vencimiento o a lo que tiene por su último dígito del NIT, va a declarar este impuesto en el formulario 272. Ahora, la boleta 1000 es en cualquier momento, porque si yo, por ejemplo, el mes de junio por la pandemia pagué parcialmente, entonces lo puedo regularizar ahora, mañana, o sea, eso es ya, en el momento de que se realice el pago. Esto sería en cuanto al ISAE, muchachos. ¿Alguna pregunta? Porque es un impuesto concreto, específico. Una consulta dice, nada, señor Alexis,
En el caso de transporte por tierra, Alicia, ¿cómo sería? Bueno, sé que estas líneas aéreas, pero ¿cómo manejan el caso de transporte por tierra? Ya, eh, René, por si acaso, si no está acá, directamente no se paga. O sea, no hay salidas terrestres al exterior. No se paga un impuesto por ir a la Argentina, por ir a Brasil. Si tú vas en vehículo propio o en un vehículo, digamos, público, una flota, etcétera, lo que fuera, no te van a cobrar este impuesto. ¿Sí? Este impuesto grava específicamente cuando se toma una línea aérea. Ya, listo, gracias, Alicia. ¿No hay por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vamos a ir al ISAE, chicos, y así de cortito es. El ISA, perdón, el ITF. El ITF, ¿qué significa el ITF? El ITF es impuesto a las transacciones financieras. Mientras yo busque en mi ley 843 este impuesto, ya que está. Por si acaso el ITF está en la página 428, ¿sí? En la página 428 más o menos está aquí. Aquí está, ¿sí? Es otro impuesto cortito, pero antes de revisar este impuesto, quiero hacer una introducción. Ya, ¿por qué se crea este impuesto? Siempre para emprender, o sea, para muchos de ustedes, o quizás espero que para algunos más que para muchos, es un poco árido la parte impositiva. Para mí lo fue en su momento, les digo. No me gustaba en la universidad la materia, quizás porque no, lamentablemente no tuve un docente que me explicara con claridad o completa, porque la verdad es que yo tuve una mala experiencia en la universidad y todo el semestre no pasé del impuesto IVA e IT. Es lo único que vi en la universidad. Y no la entendía, no me gustaba esa materia. Ya cuando por azares del destino fui a trabajar a impuestos nacionales, entendí y me llegó a gustar mucho la parte tributaria, pero entendí. Entonces, cuando uno analiza un impuesto, si solo ve la ley 843, puede parecer árida. Entonces, ¿qué es importante? Entender el fondo. ¿Por qué se crea? ¿Para qué se crea? El ITF es un impuesto que se ha creado en varios países. Se creó con carácter transitorio y básicamente se aplica a las transacciones en moneda extranjera o con mantenimiento de valor. Una de las políticas que ha aplicado el gobierno hace muchos años es mantener el tipo cambiario del dólar. Si ustedes se fijan, hace muchos años el dólar fluctuaba todo el tiempo. Ha llegado a épocas en que el tipo de cambio superaba a 8 bolivianos. Y eso, la subida constante del dólar puede dar lugar a una inflación acelerada. Hoy en día está, y no es el tema de hoy, pero simplemente como dato adicional, hoy en día está en cuestionamiento de si el dólar va a subir o no va a subir, etcétera. Sin embargo, no es nomás subir o mantener, sino que tiene que ir aparejado de otras políticas monetarias. ¿Qué ha hecho el gobierno para mantener estable el dólar? Ha aplicado muchas medidas. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que si utilizamos en Bolivia el dólar, nos cuesta más económicamente. ¿Y por qué nos cuesta más? Porque, por ejemplo, si yo quiero sacar eh, dólares en lugar de bolivianos, me van a vender a un tipo de cambio mayor. El tipo de cambio de venta en este momento es 6,96. El tipo de cambio de compra es 6,86. Antes de que se apliquen estas nuevas medidas gubernamentales, podríamos decir, que no son tan nuevas porque son hace varios años, la diferencia en tipo de cambio de compra y de venta era de 2 puntos, oficial. No estoy hablando de los librecambistas ni de casas de cambio.
El tipo de cambio oficial nos da el Banco Central de Bolivia y actualmente es 10 puntos, pero antes era 2 puntos, entonces era relativamente fácil comprar y vender moneda extranjera. Pero hoy en día nos cuesta, digamos, cuando tenemos que comprar o vender, porque cuando queremos vender no nos van a comprar a 6,96, nos van a vender a mucho menos. Otra medida que aplicó el gobierno es este impuesto, impuesto a las transacciones financieras, que de alguna manera me induce a que yo no maneje moneda extranjera y que todo maneje en bolivianos. ¿Por qué? Si tengo una moneda en bolivianos, o sea, por una parte puedo recibir, si es en caja de ahorro, interés, pero si yo deposito, aunque sea caja de ahorro, en una cuenta en moneda extranjera en dólares, cada vez que yo ingrese mi platita al banco, me van a cobrar el ITF. Si quiero sacar mi platita del banco, me van a cobrar el ITF. Entonces, el ITF graba a la entrada y a la salida de moneda extranjera. Entonces, es una forma de minimizar o de reducir al máximo la utilización de moneda extranjera. No obstante la explicación que les hago, no podemos vivir al margen de la globalización de la economía y por lo tanto surge la necesidad de yo de manejar en moneda extranjera cuando tengo que importar o exportar mercadería. Entonces, no puedo decir, no, yo le tengo que pagar en bolivianos porque me cuesta, digamos, mandar en dólares. No, porque el cliente o el proveedor del extranjero me va a exigir que yo mande moneda extranjera. Entonces, algunos rubros, como por ejemplo en el caso de importaciones o exportaciones y otro tipo de transacciones, van a necesitar el uso de la moneda extranjera. Este decreto se ha creado hace muchos años atrás, fíjense, el 2006, ya hace unos 14 años más o menos, y se creó con carácter transitorio. Cuando yo hablo de la palabra transitorio, debe referirse a 3, máximo 5 años, pero ya estamos 14 años con este impuesto. Lo que pasa es que uno fue por las políticas gubernamentales de restringir la moneda extranjera y otro representó un ingreso importante para el TGN. Por lo tanto, lo fueron manteniendo y hasta ahora lo tenemos vigente, este impuesto. Este impuesto, ¿qué grava? Mire lo que les decía, se aplicará durante 36 meses. 36 meses es 3 años, pero como les comenté, se ha ido ampliando y ampliando. Se aplica a los créditos y débitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro. Yo se les voy a leer, chicos, de forma resumida, y después les voy a explicar, porque muchas veces esta forma de mostrarla es bien redundante, pero caseramente les voy a explicar qué se entiende por ITEVI. Dice la norma, trata a los créditos y débitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro en moneda nacional con mantenimiento de valor, a cualquier moneda extranjera abiertas en la ley de bancos y entidades financieras. ¿Esto qué es importante? Si por ejemplo, yo deposito, como antes había, porque la ASI ha restringido bastante ese tipo de instituciones, había instituciones donde ponían un letrero en la calle y decía, se presta dinero, se recibe dinero, y habían entidades que no estaban reguladas por la autoridad de fiscalización financiera, y por lo tanto era mucho riesgo. Entonces, si ustedes depositan ese tipo de entidades, ni para ingresar ni para salir les van a cobrar ITEVI. Pero si depositan o sacan dinero de bancos o cooperativas, etcétera, que estén regulados por la ASFI, sí se tiene que cobrar este impuesto. ¿Ya? Tratándose de pagos o transferencias de fondos a una entidad regida por la ley de bancos no efectuadas a través de las entidades indicadas en el primer párrafo. Después, tratándose de adquisición de las entidades regidas por la ley de sin utilizar, etcétera, ¿no? O sea, tratándose de la entrega del mandante comitente del dinero cobrado o recaudado en su nombre realizado por entidades financieras. A los envíos de dineros al exterior o interior del país efectuados a través de una entidad financiera autorizada. Percepción de fondos de terceros que conforman un sistema de pagos en el país o en el exterior. Después, el G dice, depósitos a plazo fijo constituidos en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a cualquier moneda extranjera. Por si acaso, en la descripción de la ley está implícito lo que es objeto y también las exenciones. Dice, no constituye objeto de este impuesto las renovaciones automáticas solicitadas expresamente por el
obtenedor del DPF. En caso de la participación de fondos de inversión, etc. Por si acaso, acá van a encontrar mucho más resumido, pero más entendible. ¿Sobre qué recaen? Retiros o depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro. ¿Qué significa? Lo que les he indicado. Toda vez que ustedes hagan un depósito, ya sea en una cuenta corriente o en una caja de ahorro, o saquen dinero de esos tipos de cuentas, van a estar grabados con ITF siempre y cuando la cuenta sea en moneda extranjera o tenga mantenimiento de valor. Luego, la adquisición de cheques de gerencia u otros instrumentos financieros similares existentes o por crearse. ¿Qué significa? Dice por crearse porque ustedes saben que en este momento, a raíz de la bancarización, se ha definido qué instrumentos de pago existen. Por ejemplo, los cheques, las transferencias, las órdenes de pago, transferencias en escritorio, transferencias virtuales, etc. Ahorita son limitadas el tipo de transacciones, pero cuando dice por crearse, significa que si el día de mañana hay una transferencia electrónica que habilita el banco y autorizada por la ASFI, es válido. Cuando yo adquiera, generalmente cuando se tratan de transacciones muy importantes, ejemplo, tengo que hacer un pago a una constructora, pero mi entidad es relativamente nueva y la constructora me dice, no es suficiente cheque. ¿Qué pasa si tú me pagas con cheque y resulta que no tienes fondos? Tienes que darme un cheque de carencia. ¿Qué significa cheque de carencia? Significa que es un cheque autorizado por el banco. O sea, no solamente es suficiente tu firma, sino que el banco me tiene que avalar que tú tienes esos fondos para pagarme. Eso es un cheque de carencia. Luego están las transferencias o envíos de dinero del exterior o interior del país a través de entidades financieras u otras entidades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una hija que está en España o una madre que está en España y me envía dinero? Esos envíos de dinero, como van a mandar en dólares u otra moneda extranjera, al momento de ingresar o bolivianizarse, como se llama, me van a cobrar el ITF. Entrega o recepción de fondos propios o terceros a través de otros sistemas de pago. La redención o retiro de depósitos a plazo fijo, la participación en fondos de inversión. Si yo inclusive tengo ahorritos y quiero depositar, o sea, y es verdad, ¿no? Teníamos una cultura que estaba dolarizada hace muchos años. Si nosotros comprábamos una casa, era en dólares. Si alquilábamos, era en dólares. Anticrético era en dólares. Todo era en dólares porque era una moneda fuerte y de alguna manera no queríamos correr riesgos de una inflación porque saben ustedes que si hay una inflación, nuestros bolivianos ya no valen nada y lo que se mantiene fuerte es la moneda extranjera, que en este caso sería el dólar, ¿sí? Por esa razón mucha gente cuando quiere ahorrar muchas veces ahorra en dólares. Si ahorro en dólares, igual me van a cobrar el ITF, salvo lo que vamos a ver, las exenciones que lo vamos a ver a continuación. ¿Sobre quién recae este impuesto del ITF? Sobre todas las personas naturales o jurídicas que hagan este tipo de transacciones, ¿sí? Ahora, voy a tratar de agrandar un poquito, chicos, porque no se ve muy bien. Ya. Espero que vean mejor. ¿Cuáles son las exenciones? Hay genéricas y específicas. Las genéricas no necesitan autorización, pero las específicas sí. ¿Cuáles van a ser las genéricas? Cuando la persona realice un débito o crédito en cuentas personales con saldos menores a $2,000 americanos. ¿Qué significa? Que si yo tengo una caja de ahorro, pero voy depositando $100, natural por si acaso, voy sacando $50, ese tipo de transacciones no va a estar grabado con ITF. Pero si esos depósitos de $200, $300 lo hace una persona jurídica, sí va a estar grabada con el ITF. Presten atención a estas palabritas. Aquí dice persona natural. Débitos por gastos de mantenimiento de cuentas. Débitos en cuentas destinadas al pago de impuestos o aportes y primas. Esto es importante, chicos. Si hay empresas como seguramente Cobo, Cefancesa, Tigo, etcétera, que por la cantidad de personal que tiene, digamos que hace un pago de aporte de 80,000 por sus trabajadores a la AFP.
por decirles algo, o a la caja. Por más que haga de su cuenta en dólares, si se trata de pago de impuestos, aportes y primas, no va a estar grabada con el ITEP. Entiéndame bien. Acá no dice si es jurídica o natural, entonces alcanza a ambas. Débitos y créditos por asientos de corrección. Muchas veces ustedes se han fijado en su extracto que el banco, por equivocación, duplicación, ese yo, corrige, hace ajustes. Entonces, ese tipo de asientos de corrección no va a estar sujeto al ITEP. Débitos y créditos entre cuentas regidas por la ley de banco entre sí o con el Banco Central de Bolivia. Son entidades del Banco Nacional con el Banco Central de Bolivia que pueden hacer ciertas transacciones. No va a estar grabado por este impuesto. Débitos en cuentas de inversiones destinadas a cuentas de agencias de bolsa. Lo que les decía, todo el movimiento de lo que es la bolsa de valores en general no está grabado con el IVA, ni con el IT, ni con el IWE y tampoco con el ITEP. El cobro de depósitos a plazo fijo con plazo mayor a 360 días, lo que les decía. En la primera parte me dice que los depósitos están grabados con el ITEP, pero en esta parte te pone un límite. Si es mayor a 360 días, va a estar exento del ITEP. Pero si es menor, te van a cobrar el ITEP. Créditos por remesas provenientes del exterior. Rescate de cuotas de participación de fondos de inversión con saldos menores a $2,000 americanos que tiene que ver en parte con la bolsa de valores. ¿Cuáles son las específicas? Previa autorización. Las cuentas de instituciones públicas. Acá haré una aclaración. En general, las cuentas, el sector público está prohibido de manejar cuentas en moneda extranjera. Por eso dice con autorización previa. Sin embargo, hay algunas entidades que por la naturaleza, por ejemplo, de sus operaciones, han recibido un crédito del exterior que tiene que ser pagado en el exterior y tiene que manejar mucho ese tipo de transacciones. Si tiene la autorización previa, no va a pagar el ITEP. Cuentas de menciones diplomáticas o consulares, cuentas relacionadas con la seguridad social a corto y largo plazo y de vivienda, cuentas de empresas administradoras de cajeros automáticos, patrimonios autónomos formados o constituidos por la AFP, cuentas de agencias de bolsa de valores, agencias de cooperación, etcétera. Son, como su nombre dice, operaciones específicas que tienen que tener autorización previa. En cambio, en el primer caso, cuando dice genéricas, y yo tengo un DPF a 180, a 18 meses, por decirles algo. Por lo tanto, si me quieren cobrar el ITEF, le digo un momentito, la ley es clara y no tengo que hacer ningún trámite y no me pueden cobrar el ITEF. Pero si digo, por ejemplo, yo soy de la caja de salud, de la banca privada y no me pueden cobrar el ITEF, me van a decir, ¿dónde está su autorización? Entonces, esa es la diferencia entre las genéricas y las específicas. ¿Ya? La alícuota, acá ustedes tienen, ¿cuál era la alícuota del 15, 16, 17, 18? Pregunta a ustedes, ¿cuál es la alícuota actual de este año? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la alícuota actual de este año? ¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes, licenciada. Mi nombre Sí, es sí. Hernán Mariscal. Creo que la alícuota es el 3%. El primer año y el segundo año es el 0,25%. Ya, por si acaso, perdón, ¿tu nombre? Mijael Bernal Mariscal. Ismael, te corregiré antes que se suspenda se corte ya estamos terminando. No es lo mismo 3% que 0,30% o 3 por mil. Sí. En este caso es 3 por mil. Cuidado que se equivoquen, yo les dé un ejercicio facilito y les diga cuánto es el ITF de una transacción de $2,000 y ustedes digan 3%, es 3 por mil. La respuesta está bien, pero para aclaración de ustedes, el ITF actual es 0,30%. O sea, este ITF del 2018 que iba subiendo se ha mantenido constante hasta la fecha del 2020. Este ITF va a estar vigente desde el año 2019 hasta el diciembre 2023 inclusive, salvo que haya una disposición de igual o mayor jerarquía que la modifique. ¿Cuáles van a ser los formularios? El 165 de declaración jurada de pago,
166, declaración jurada de detalle, y luego está el 168, el anexo al formulario 166, y el 167 cuando solicitan exenciones. Y luego tenemos la boleta, en lugar de 1000, la 1200, pero funciona de forma similar. Este tipo de formularios los van a manejar exclusivamente las entidades financieras recaudadoras de este impuesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Licenciada, me llamo Brenda. Para sacar eso del ITF, te cobran cada vez que sacas arriba de $2000, ¿verdad? Si eres natural, porque si eres Sí. jurídica, y por ejemplo, estaremos hablando de Manaco. Manaco hace el pago a un proveedor de $200, que más o menos es 1.400 bolivianos. Aunque sea 1.400 bolivianos, porque es $200, igual le van a cobrar el ITF. Eso te piden cada vez que sacas ese monto, ¿no? O arriba de 2000. Pero no pongas arriba de 2.000, no, no. Eso te aclararé. Aquí dice con saldos menores. O sea, tú en tu cuenta, para beneficiarte de este impuesto, que no te cobren ni al retiro ni ingreso, tienes que tener un saldo menor a $2.000. Porque si ya tuvieras un saldo de 3.000, 2.000, $10, ya te cobran el impuesto. ¿Ya? Ese es Ya, y por si acaso, si Manaco paga en dólares, ya sea la caja, la EPP, no le van a cobrar por esto que está en la ley. Solo que cuando ustedes leen la ley, como les he mostrado, es un poco árido, pero acá está un poco más concreto, más específico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, licenciada. Soy Buenas tardes. Gisela Yalco. Mi pregunta es si este impuesto se realiza estos pagos a través de tarjetas de débito en cheque o efectivo. Es Ya, igual. buena pregunta. Mira, puedes tener tarjetas de crédito o débito en dólares, igual, ¿cierto? Inclusive el Banco Unión otorga tarjetas de créditos institucionales. Entonces, si a mí el Banco Unión me otorga una tarjeta de débito o crédito como empresa, igual me van a cobrar este impuesto. O sea, estas reglitas se mantienen independiente del medio que tú utilices. La tarjeta de crédito débito es un medio de pago autorizado por la ASFI. Yo les mencioné otros, el cheque, transferencia, etcétera, pero también está lo que menciona su compañera, las tarjetas de crédito débito. Entonces, por eso, si sacan tarjetas, mejor sáquenlas en bolivianos, porque implícitamente si sacan en dólares, les están cobrando además un ITF. Parecería poquito, chicos, pero a ver, vean un extracto. Si cambian a moneda nacional, pierden. Si sacan en dólares, pierden. O sea, les cobran por todo y por nada. Cuando uno tiene una caja de ahorro en dólares, el interés es bajito. Por otro lado, me cobran ITF, entonces, ¿valdrá la pena? Seguro que si solamente estoy viendo esa situación, no vale la pena. Pero si veo yo cubrir el riesgo frente a una situación económica un poquito delicada, quizás vale el riesgo. Entonces, son muchos factores que uno tiene que tomar para tener o no una cuenta en moneda extranjera. Gracias, licenciada. No hay por qué. ¿Preguntas? Yo sí quiero recomendarles algo, por favor.